Buenos días, amigos. Hoy vamos a hablar de los premios Supera de Iberdrola. Para ello vamos a tener con nosotros a Andrea Sánchez, la responsable de patrocinio deportivo de la compañía. Nos va a desgranar el objetivo y los resultados de estos premios y lo que significan para la compañía y para las mujeres deportistas. Luego tendremos una entrevista muy interesante con Sandra Gómez de Saborea tu Salud. Nos va a hablar de las ventajas y desventajas de la cerveza. A todos nos gusta después de como una competición, después de hacer deporte, un partido de tenis, cualquier cosa. Lo primero que hacemos es ir a tomarnos una cerveza. ¿Es bueno tomar cerveza o es mejor tomar agua? ¿Y cómo tiene que ser esa cerveza? Se lo contamos, amigos, y comenzamos el programa. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hacemos lo que hacemos? Correr más. Llegar más lejos. Lo que hacemos hoy forma parte de lo que pasará mañana. Iberdrola, por ti, por el planeta. Buenos días, amigos. Como les comentaba, tenemos con nosotros a Andrea Sánchez, la responsable de patrocinio deportivo de Iberdrola. Buenos días, Andrea. Muy buenos días, Vicky. Millones de gracias por esta invitación. Vamos a ver, hemos estado hablando días anteriores de los premios Supera que se van a realizar ya. Creo que ya se ha cerrado la posibilidad de inscripción, ¿no? Todavía queda un poquito, hasta el día 21. Ah, miren, pues están de suerte, porque nos va a desgranar un poco qué suponen estos premios, qué significan, qué son, por qué los hacen y bueno, pues los premios que hay que son muy importantes. Para comenzar, Andrea, ¿cómo se os ocurrió esa idea? Pues la verdad que como bien sabes, Vicky, al final Iberdrola está muy comprometido con la igualdad a través del deporte desde 2016. Pero este patrocinio, este impulso se articula a través de las federaciones nacionales. Entonces es verdad que muchas veces nos llegaban proyectos preciosos con muchísimo recorrido y que nos parecía una pena no poder estar con ellos, porque al final si nos metíamos en este tipo de proyectos, ¿cómo desgranábamos qué proyecto sí, qué proyecto no? Si casi la mayoría de los que nos llegaban eran proyectos preciosos, viables, necesarios para la sociedad. Entonces, internamente se vio la posibilidad de hacer estos premios Iberdrola Supera, que son una iniciativa para reconocer y apoyar esos proyectos que sí que promueven la igualdad de géneros a través de la práctica deportiva. Y ya vamos por la séptima edición, o sea que Eso te iba a decir que realmente están siendo todo un éxito. todo un éxito. La verdad que desde la primera edición ya tuvo una acogida increíble. Cada año son más las candidaturas que se presentan. También es verdad que como tenemos nuestro plantel de nuestras 35 embajadoras Iberdrola y nuestro super jurado de honor, que al final es un placer que participen en estos premios, todos se involucran mucho y al final estos premios han cogido una magnitud a nivel nacional muy, muy grande y para nosotros es un orgullo. Este año celebráis el 125 aniversario de la compañía, ¿no? 125 años, se dice pronto, ¿eh? Pues sí, 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 que se creó aquí, además en Castilla y León. Y bueno, digamos que es el centro neurálgico vuestro, aunque os habéis expandido por todo el mundo. Exacto. La verdad que es un año muy importante y es un año muy especial. Al final, 125 años de historia en la compañía dicen mucho de lo que es esta compañía. Y al final es un año de celebración. Tenemos muchos eventos. Se va a hacer un festival aquí en Madrid, el Iberdrola Music Festival, el 27 de junio. Justo hoy se da el pistoletazo de salida en Bilbao, en la Torre Iberdrola, muy cerca, en Doña Casilda, con otro concierto gratuito chulísimo. Tenemos otro concierto en septiembre en Valencia de Estopa, que también ha sido un éxito y sold out en pocas horas. Entonces, la verdad que está siendo un año muy bonito y muy intenso. Y también eso le afecta a los premios Supera, porque este año, aparte de los premios que hay habitualmente, que ha habido durante este año, hay dos premios más, ¿no? Exacto. Teníamos 6 categorías que eran base, competición, inclusión social, difusión e impulso rural. Y este año nuestro presidente de forma personal ha querido meter 2 categorías más, la de salud y bienestar, que va para esas iniciativas deportivas que mejoran la calidad de vida y el bienestar.
de las personas y después otra que también creemos que es muy especial y que también era muy necesaria, que va a ser veteranas, que es el fomento de la práctica deportiva en mujeres adultas, que parece que al final, llegada a cierta edad, como que se nos olvida un poco que seguimos haciendo deporte y seguimos estando aquí. Sí, la verdad es que sí. Y además una cosa que creo que habéis conseguido gracias a vuestros apoyos y patrocinar a equipos y federaciones es que las niñas jóvenes, porque básicamente aquí estamos hablando sobre todo de mujeres, el que las niñas jovencitas se tomen en serio, más en serio el deporte. Parece ser que antes pues era más cosa de chicos. Las niñas hacían poco gimnasia rítmica y pare usted de contar. Totalmente de acuerdo. Yo creo que al final el éxito también de este impulso desde 2016 ha sido mucho en la creación de referentes. Al final esas niñas pequeñas, si no tenían referentes en los que verse reflejadas, era muy difícil que quisieran ser como ellas. No conocían a futbolistas, no conocían a jugadoras de nada, de bádminton, de esgrima, de tenis, de lo que fuera. Creo que a día de hoy eso se ha trabajado muy bien. Tenemos muchísima calidad de deportistas mujeres en España. Tenemos mujeres muy válidas y muy campeonas que lo demuestran día a día. Y al final creo que el trabajo de Iberdrola simplemente ha sido ponerle un poco más de foco a ese esfuerzo y a esa superación que día a día ellas ya iban demostrando. Entonces, a día de hoy sí que es verdad que vas por la calle, que es algo que nos emociona mucho a todo el equipo y yo creo que a toda la compañía, y ver a niñas con camisetas de Alexia Putellas o vestidas con camisetas de la selección y demás, es algo que nos emociona mucho porque hace unos años nos parecía impensable esto, porque como tú bien dices, Vicky, era muy de chicos llevar la camiseta de fútbol y la de Messi, la de Cristiano. Ahora no, ahora te la ves con una Alexia, una Vicky, una Aitana, quien sea. Y la verdad que es un orgullo como está cambiando todo. La sociedad está respondiendo muy bien. Solo faltaba un poquito de foco. Y gracias a vosotros lo estamos consiguiendo, porque se habla mucho. Bueno, la verdad es que yo creo que hay mucho postureo con toda esta historia y hay poca respuesta. Se habla de crear referentes, se habla de apoyar a la mujer, pero no todo el mundo hace nada por conseguirlo y vosotros sí. Vosotros estáis metidos de lleno en apoyar a la mujer, apoyar a la parte aquella de la sociedad más débil, por decirlo de alguna manera, gente con problemas, gente que está saliendo también y despuntando. Estamos hablando de que hay minusvalías que antes no podían hacer nada y ahora estamos viendo que compiten hasta en los mundiales. Claro que sí. Completamente, completamente de acuerdo. Creemos que al final es verdad que Iberdrola hizo una apuesta muy pionera por este tema y coincidimos contigo en que hay muchas marcas que se están subiendo al carro, pero también es verdad que desde nuestro punto de vista, cuantas más se sumen, mejor. Casi que nos da igual el motivo por el que lo hagan. Al final lo que hace falta también un poco es que la empresa privada se anime, como hizo nuestra compañía, a apostar por esto, porque una vez que se animen, ya sea por el motivo que fuere, al final, llegando ese impulso económico, esa inyección económica a las deportistas, ellas Sí. responden y vemos que consiguen de todo y que en los últimos, en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Paralímpicos, tenemos un elenco de deportistas paralímpicas en este país que es una pasada, una Teresa Perales, o sea, tenemos deportistas que son casi que de otro planeta. Entonces, al final, nos gusta mucho la marca España y creo que tenemos que apostar por ella porque tenemos una gran marca España en deportistas mujeres. La verdad es que sí, y además hemos entrevistado desde aquí en estos micrófonos a muchas deportistas auspiciadas por vosotros, por decirlo de alguna forma, y además todas al mismo tiempo estudian, todas siguen metidas, incluso cuando dejan el deporte, siguen metidas en ese mismo mundo, apoyan a las niñas jóvenes, están siempre con ellas y otra cosa que se lleva mucho, hablar de referentes, realmente, gracias a vosotros lo habéis conseguido. Yo creo que al final nosotros, como bien digo, le hemos dado el impulso. Ellas son las que han hecho este camino. Nosotros hemos ido de la mano. También con respecto a lo que dices, creo que también es muy importante que las mujeres ya empiecen a ocupar puestos de responsabilidad. Y creo que lo que estamos haciendo es el primer paso para, como tú muy bien dices, esas deportistas que después ya se retiran siguen ligadas al ámbito deportivo. Entonces, eso hace que los puestos de responsabilidad estén cambiando, que cada vez haya más mujeres directivas, que necesitamos más mujeres presidentas de federaciones nacionales, territoriales. Somos validísimas, lo estamos demostrando y yo creo que en 10 años se ha dado un cambio brutal y que se va a Total. seguir haciendo. Vamos a hablar un poco de los premios Supera, ya que todavía tenemos tiempo para que la gente se pueda Un inscribir. poquito. Eh,
Estábamos hablando de que son 7, 8 categorías este ocho año. categorías este año. 8 ya. ¿Cuál es la que más llama la atención o la que más interesa a la gente? A ver, donde quizás más proyectos recibimos es en competición, pero por la naturaleza realmente bueno, de la descripción de la categoría, porque al final viene a ser todo lo que sea una incorporación al ámbito competitivo. Entonces, quizás es más fácil encontrar el encaje de casi cualquier proyecto de mujeres que practican deporte, todas tienen cabida. Pero es verdad que no nos podemos decantar por uno. O sea, a nivel de números, competición, a nivel de proyectos bonitos, llegan proyectos que incluso el equipo que hace el primer trabajo de lectura de proyectos y demás, hay proyectos que emocionan de verdad desde el papel. O sea, una vez que si desde el papel emocionan, nos ha pasado con proyectos que finalmente han llegado a final, el jurado de honor al final ha votado y han salido elegidos y han salido ganadores, y al final ver ese seguimiento de cómo ese proyecto se va realizando y cómo le cambia la vida a tantas personas y es un proyecto tan tangible y que se queda tan instaurado en el tiempo, al final es una pasada, permíteme decirlo así, porque se ve cómo cambia la vida de muchísima gente. Una cosa, uno de los premios que a mí me llama la atención y que yo creo que realmente es una parte muy importante. Tenéis el Supera Impulso Rural. Siempre se ha visto que, bueno, pues en las ciudades hay más clubes deportivos, hay más facilidad de comunicación de un sitio a otro, pero en el mundo rural eso era mucho más complicado. Y de hecho, en Muchísimo. algunas zonas sigue siendo. Lo ¿Qué, sigue signi- siendo. ¿Qué significa para vosotros o qué habéis conseguido? ¿Qué notáis con estos premios y con la apuesta por el mundo rural? Pues la verdad que este premio dedicado al mundo rural, que va para la promoción del deporte femenino en municipios de menos de 5.000 habitantes, al final lo que queremos es que todos tengan oportunidades de llegar a ser deportistas y de que todos puedan practicar deporte. Como bien dices, en España tenemos pueblos preciosos, muy pequeñitos, con poblaciones muy pequeñitas y con muy poquitos habitantes, donde las infraestructuras deportivas son muy complejas de mantener y de utilizar, con un número bueno, pues de niños y niñas que a lo mejor no es el que puede ser en cualquier gran ciudad, pero no por ello son menos merecedores de tener unas instalaciones o de poder desarrollar esa carrera deportiva. Entonces, al final, ese impulso a esta parte rural nos hace muchísima ilusión porque también ves como muchos pueblecitos pequeños muchas veces se hermanan para presentar proyectos porque entienden que a lo mejor por sí mismos tienen tan poquitos niños que un proyecto en sí mismo a lo mejor se queda un poco más flojito, y como entre ellos hacen proyectos conjuntos para que hacer pabellones o hacer instalaciones deportivas donde varios pueblos puedan beneficiarse de ellas, donde haya muchos niños que vayan, que se conozcan entre ellos, que conozcan otros pueblos. Al final creemos que no solo la práctica deportiva es buena, sino la intrahistoria y todo lo que conlleva. O sea, es una categoría creo que muy especial y sobre todo por la condición geográfica que tenemos en España, que es Sí, sí. innegable. No, no, y concretamente en Castilla y León estamos hablando de muchas zonas que es que no hay forma de trasladarte de una zona a otra, que está muy Exacto. complicado. Exacto. Ha habido algún año que en Impulso Rural ya han ganado, por ejemplo, proyectos donde lo que proponían eran pues la compra incluso de vehículos eléctricos no contaminantes para poder mover a esos niños porque entendíamos y entienden ellos la dificultad de movimiento y de Claro. desplazamiento entre diferentes pueblos. Y la verdad que cuando, eso digo, cuando grabamos los vídeos y vemos como el proyecto, porque hacemos un seguimiento de cómo va ese proyecto y vemos cómo le ha cambiado la vida a los niños, es muy, muy, muy gratificante, de verdad. Sí, la verdad es que es un trabajo muy, muy agradable. Más que nada porque dices, no deja de ser un trabajo, pero el ver la ilusión de esa gente joven que comienza, el ver la ilusión de toda la gente que se siente apoyada por vosotros y que puede llegar a conseguir unas metas que nunca se habría planteado sin una empresa como vosotros, tiene que ser fantástico. Es fantástico, de verdad. Y al final también cuando vienen los finalistas a los premios, ya a la gala final, que la hacemos a final de año, y también las caras de ilusión de ver a las niñas haciéndose una foto con Ona Carbonell, con Lidia Valentín, con Ana Peleteiro, o sea, ves a grupos de niñas muy pequeñas que de tener esos referentes, de verlos en la tele, ahora los tienen al lado. Y encima le están entregando un premio y de nuestro presidente que al final ya
me atrevería a decir que casi a nivel nacional se sabe la apuesta que ha hecho por este tema y por esta igualdad a través del deporte y todo lo que se está recogiendo. De verdad que, como bien dices, es un trabajo, pero es un trabajo muy, muy gratificante y muy bonito y de mucha emoción. O sea, estos premios son el momento especial del año, así los vivimos. Sí, la verdad es que sí. Otro premio de los que dais para los deportes paralímpicos, para esa gente que pensaba que su vida se había acabado, que no iba a poder conseguir su sueño, ¿y cómo les ha cambiado la vida? ¿Y cómo os ha cambiado a vosotros? Totalmente. La verdad que dentro de nuestro plantel de embajadoras, que como te he dicho tenemos 35, tenemos casi unas, no sé, son 10, 11, ahora mismo el número me baila de paralímpicas y es una pasada ver todo lo que consiguen en su realidad. O sea, tienen unas capacidades especiales que son increíbles y una capacidad de superación brutales. Y es verdad que este premio sí que se presentan muchísimos, muchísimos proyectos que son muy emocionantes porque es como tú dices, o sea, realmente hay momentos en los que ciertas personas con capacidades adaptadas, a lo mejor por accidentes o demás, se encuentran muy desamparados. Por ejemplo, nuestra embajadora Loida Zavala ganó, si no me equivoco, el tercer año de los Supera, no sé si el tercero o el cuarto, ganó este premio, el Supera Inclusión. Y lo que hizo fue hacer una sala de recuperación en el Hospital de Toledo para la gente que estaba pasando bueno, pues por una situación de que había tenido un accidente y se enfrentaba ahora a una adaptación a una nueva vida. Y al final son proyectos como tú dices, que cambian la vida de las personas y sobre todo en un momento tan complicado como puede ser un accidente, una pérdida de movilidad de piernas, de brazos, de lo que sea. Y simplemente con estas cositas te vuelves a ilusionar por la vida y te das cuenta que es que no todo ha acabado, que se ha adaptado a otra manera y que ahora la realidad es distinta, pero que sigue estando y que podemos seguir haciendo lo que nos propongamos. Y nuestras embajadoras paralímpicas, de verdad, o sea, son un ejemplo de ello, cada una de ellas en lo suyo, o sea, son unas máquinas. Tú fíjate, no haces más que hablarme de los referentes, tanto que se habla que no hay referentes, ya han salido los referentes, tenemos referentes aquí en España de Los todo tenemos, tipo. aquí. Otro premio, vamos a Supera Inclusión. Ujú. Háblame de él. No, inclusión es el que acabamos de hablar. Ay, lo estaba confundiendo. Tenemos por un lado Exacto. los deportes paralímpicos y por otro Supera lado inclusión es el de deporte paralímpico, el de integración con personas, de personas con capacidades especiales. Después tenemos el base, el social, el difusión, el rural, que ya hemos hablado de él, y los dos nuevos de este año, que son salud y bienestar y veteranas. el Supera Social, que me estaba Ujú. equivocando, perdona. Exacto. También es otro premio. Es que cada categoría que hagamos Zoom, cada categoría que te la voy a defender con uñas y dientes, porque, por ejemplo, el supera social, perdón, es para esa inserción de mujeres en riesgo de exclusión social. O sea, se presentan proyectos preciosos. El año pasado, es que ya tenemos tantas ediciones que me bailan los años, pero me parece que fue el año pasado cuando ganó un proyecto de Córdoba de mujeres en riesgo de exclusión social que habían sido víctimas de maltrato y que se estaban reintegrando en la sociedad y que realmente el deporte hace mucho bien, porque el deporte es salud. Entonces, en momentos donde la vida se tambalea, en momentos donde la vida está delicada, donde la vida duele, tener algo a lo que aferrarte y encima hacerlo acompañada, creo que es determinante para poder aferrarte a la vida y encararla de otra manera. Eso te iba a decir, realmente necesitan aferrarse a algo y Exacto. gracias al deporte y a los apoyos que tienen, lo pueden conseguir y les puede cambiar la vida. Exacto. Y para Iberdrola, pues es un honor acompañarlas y darle un empujoncito que le falta y poner a su disposición lo que necesita para realmente ellas salir adelante. Otra cosa, el Supera Base, por ejemplo. Vámonos a la base. Venga. Vamos al base. Ha habido un cambio radical a nivel de que niñas jovencitas se apunten Ujú. en estos últimos años, Sí, la gracias a verdad vosotros. que totalmente, es verdad que a nivel de licencias, desde que Iberdrola empezó a impulsar la igualdad a través del deporte, las licencias de los deportes que impulsamos han crecido un 80%, o sea, es una barbaridad, un 80% más de licencias femeninas. Ya, o sea, el CSD, que es quien lleva el recuento de estas licencias, de deporte femenino hay un millón y pico de licencias. Nunca se había superado el millón de licencias femeninas en España. O sea, son datos muy, muy buenos. Y es verdad que, como bien dices, las niñas, las mujeres tenemos
siempre hemos tenido ese problema que a la hora de cumplir los 15, 16 años hay mucho abandono de la práctica deportiva, pero también ese abandono siempre, o sea, nunca hemos sabido por qué se daba, pero después de estos 10 años trabajando por y para este impulso, nos damos cuenta que otra vez más nos vamos a los referentes. Es que en ese momento, en esa época de la vida donde te está cambiando el cuerpo, la personalidad, donde no te hallas, no sabes, donde tal, ahí es donde más importa saber que es un proceso y que tienes que seguir y tener a esos referentes porque son los que te van a motivar a decir, no, no, yo esto no lo dejo, porque es que ella no lo dejó a los 15, 16 años. Y ahora se nota muchísimo ese fomento del deporte, de la cantera, la cantidad de clubes que hay en España que hacen un trabajo espectacular, de verdad. O sea, que al final hacen un trabajo muy desinteresado, muy de pasión por el deporte y es que España somos un diamante en bruto y es que somos un nicho de buenas deportistas. Entonces, al final esta realidad cada vez está cambiando mejor y ya me escuchas que yo soy una apasionada porque encima yo también soy deportista, entonces yo lo he vivido en mis carnes. O sea, yo he visto perfectamente como las niñas cuando yo tenía 15 16 años lo dejaban y yo decidí no dejarlo. Bueno, pues porque al final crecí en una familia donde el apoyo fue muy importante, pero no tenía un apoyo externo, no tenía referentes en la tele, no sabía que había, no veía competiciones en la televisión de ningún tipo de deporte porque no se retransmitían. Entonces, cuando tú ves a esas niñas jugar al fútbol o jugar a balonmano o jugar a hockey en la tele, dices, jolín, es que yo puedo estar ahí dentro de unos años. Entonces creemos que esa parte es muy importante y este premio va dedicado a eso, a esos proyectos de base donde se fomente la cantera en niñas menores de 16 años con ese objetivo, con el de que es que se aferren al deporte porque es vida. Sí. Y de aquí nos vamos a Superacomunicación, que Exacto. gracias a todas las acciones que habéis realizado y al resto de premios, ya la comunicación la estamos viendo. Sí, la verdad que ahí también tenemos que romper una lanza a favor de los medios porque es algo que se ha ido cambiando. Antes era imposible encontrar una noticia de Carolina Marín o de, nos da igual, o de Ana Peleteiro, de cualquier deportista reputada de España porque no se hacía eco. Y es verdad que a través de también mucho trabajar mano a mano, esto está cambiando. Y este premio también es muy especial porque también hay muchos medios de comunicación más pequeñitos, que no tienen que ser a nivel nacional, que hacen una labor muy grande en sus localidades o en sus ciudades de divulgación de ese deporte, de que todas las niñas, que las madres, que los padres puedan estar al tanto de qué está pasando en las competiciones base. Y la verdad que nos parece un trabajo precioso y este proyecto, o sea, esta categoría va a eso, va a premiar esa difusión de los logros de las deportistas y de la mujer en general en el deporte. Y ya para terminar, vamos a hablar de qué ha significado, qué habéis visto con los dos nuevos premios que se han incorporado este año. Ha habido mucha llamada, ha habido mucha respuesta, perdón, no llamada. Sí. La verdad que la respuesta a cada categoría que incluimos cada año, porque incluso Impulso Rural no sabíamos al principio cuando lo incluimos cómo iba a funcionar y funcionó como un tiro, pero es que salud y bienestar y veteranas, porque salud y bienestar al final mejorar la calidad de vida y el bienestar de las mujeres en la sociedad es muy amplio. Entonces, al final, mmm, tiene muchísima cabida de proyectos y ha tenido una muy buena acogida. Y también yo creo que yo tiro mucho por el de veteranas, la verdad, porque me gusta muchísimo. Se me ve un poco ahí los colores, pero es verdad que también hemos tenido muchísimas candidaturas y muchísimos proyectos de mujeres bueno, pues de ciertas edades en las que están estupendas, en las que son completamente deportistas y se quieren ir a jugar un mundial pues no sé, a África, me parece que había uno de los proyectos. Y no tienen recursos para ir a competir a un mundial. Y hablamos de mundiales. Y que hay mundiales de veteranas. Y que parece muchas veces que la mujer cuando cumple cierta edad como que se nos saca de la tele, del deporte, se nos quita el foco mediático de todo. Y no, nuestra carrera sigue y esta categoría sí que nos ha dado la convicción de qué de mujeres deportistas de una edad un poquito más alta tenemos en España y qué orgullo de todas ellas y qué guay. O sea, son proyectos muy bonitos. Yo creo que el jurado de honor este año lo va a tener dificilísimo. No me querría ver en sus carnes, de verdad, porque hay proyectos preciosos. Pues Andrea, muchísimas gracias.
Ya saben ustedes, hasta el día 21 tenemos. Exacto, hasta el día 21 tenemos y ya después a deliberar y a que el jurado entre ellos se pongan de acuerdo. Pues si te parece, seguimos hablando porque todavía tenemos que hablar mucho de estas cosas. Hay que seguirle dando difusión, cosa que es muy interesante. La gente responde muy bien y bueno, pues tenemos que seguir ahí. Muy bien, y muchísimas gracias a ti por todo, porque al final nos das un espacio y nos das voz a todos estos premios y ya sentimos Nordeste Radio como casa. Pues muchísimas gracias, Andrea, y que sepas, te volveré a llamar, ¿vale? Muchísimas gracias. A tu disposición cuando quieras. Venga, hasta otro Venga, día. un abrazo. Hasta luego. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hacemos lo que hacemos? Correr más. Llegar más lejos. Lo que hacemos hoy forma parte de lo que pasará mañana. Iberdrola, por ti, por el planeta. Soy Rogelio Muñoz y pertenezco a la Unidad de Infraestructuras y Obras, que nos dedicamos a la conservación y el mantenimiento de la red viaria provincial. Tenemos una red de carreteras de casi 1.300 kilómetros de conservación. Trabajamos con personal propio de la institución y con materiales y maquinaria que son de la institución provincial. Tenemos 3 parques, uno grande en Palazuelos, donde tenemos talleres que se reparan los camiones, y luego tenemos 2 parques comarcales, uno en Sepúlveda y otro parque en Cuéllar. Uno de mis cometidos es ver el estado de las carreteras que dependen de mí y valorar las distintas tareas de conservación y mantenimiento que hay que llevar a cabo para acometer esas tareas, bien sea de desbroce como hay ahora, de que estamos desbrozando y cortando, bien sea de limpieza de cunetas por los problemas que hemos tenido por el agua estos días en muchos puntos de la red, pero lo principal es priorizar y saber que los usuarios que van por la carretera no puede haber un peligro. Eso es lo principal. El principal objetivo es ese, el estar donde hay que estar en cada momento y marcarlo como preferente si hay un riesgo para un usuario de una carretera. A primera hora de la mañana, muy pronto, hay que madrugar y hay que ver el estado de la red y valorar y saber en qué puntos hay que mandar los camiones quitanieves para que vayan retirando la nieve, pero hay que priorizar. Para esa tarea tenemos unos aliados que son los alcaldes, informan en tiempo real del estado de la red, de si hay problemas, de si le ha dicho un vecino que está la carretera, tanto sea por nieve o como por otro fenómeno. Se puede haber caído un árbol y estar la carretera cortada. Venga chicos, que vaya bien. Este es nuestro trabajo. Como veis, la prevención de hoy es la seguridad de mañana. Viene un cliente. Pon el cartel de cita previa. ¿Lleva un cheque? Eso es solo los lunes. ¿Hoy es lunes? Haz el muerto. Si tu banco no quiere atenderte en la oficina, vente a Eurocaja Rural, que nos encanta verte en la oficina. Vuelve a sentirte cliente. Eurocaja Rural. Riaza es patrimonio. Es cultura. Es gastronomía. Es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala.
Riaza, el pueblo más sano. Hoy tenemos con nosotros a Sandra Gómez de Saborea tu Salud en Fuenterrebollo. La verdad es que cada vez vas ampliando más el negocio. Empezaste solo en Fuenterrebollo, pero ahora tienes muchas más cosas, ¿no? Sí, eso es. De hecho, empezamos en Fuenterrebollo hace 3 años con 6 especialidades. Ahora ya son 15. También se puede venir con los seguros de salud. También hacemos charlas, talleres de cocina, tutorizamos a alumnos de prácticas. Y bueno, también estamos en otras zonas como en Abades, con otro centro donde hay otras 6 especialidades. Y también acercando servicios pues, a algunos pueblos donde se acerca el podólogo o se acerca el masajista y atienden en el mismo pueblo a los vecinos. Entonces, bueno, poco a poco vamos coordinando todas esas cosas para acercar la salud al medio rural, igual que hacemos con estas conversaciones entre tú y yo, para que la gente esté más concienciada de su salud y tome acción. Sí, la verdad es que sí, y de hecho se ve que es necesario. Y además un tema muy importante, también admiten los seguros de salud privados, cosa Ujú. que en zonas rurales es mucho más complicado. Sí, exacto, con Sanitas, con DKV, con Mafre, con Santa Lucía, con Divina Pastora, pues son seguros en los que al final ese asegurado pues le cubre ciertas especialidades, pues el fisio, el podólogo, el psicólogo, el logopeda suele ser lo más habitual y si no en otros servicios pues tienen como un precio más reducido y así pueden venir y seguir cuidando de su salud sin tener que desplazarse pues o a Aranda o a Segovia o a Valladolid o incluso a Madrid. Ujú. Ya saben, amigos, saborea tu salud. Las formas de ponerse en contacto nos las cuenta Sandra. Sí, eso es. Podéis contactar conmigo en el 679-215441 o también por correo electrónico hola@saboreatusalud.com y bueno, ese número de teléfono pues también o por llamadas o por WhatsApp, pues sin ningún problema y os ayudaremos con cualquier tema de salud. Pues ya saben, a llamarles. Hoy vamos a tocar un tema que considero bastante interesante, más que nada porque crea una controversia. Vamos a hablar de la cerveza y el deporte. Después de hacer deporte, después de ir al gimnasio, después de correr, a todos nos apetece una cerveza fresquita. Pero realmente es interesante, es mejor que el agua, es igual que el agua. ¿Cómo funciona esto? Cuéntanos. Bueno, pues depende también mucho de la cerveza, ¿no? Si es una cerveza con o sin alcohol, ahí vas donde va a estar la diferencia fundamental. Es verdad que la cerveza, por ejemplo, si es sin alcohol, pues diríamos que es como una bebida fermentada. Igual que fermentamos, por ejemplo, el kéfir, que está muy de moda, pues el kéfir, pues es un lácteo fermentado, fenomenal. O la kombucha, pues es zumo de frutas fermentado. Entonces, es verdad que la fermentación origina propiedades beneficiosas para nuestro cuerpo, ya que están los polifenoles, que son antioxidantes, y también en la cerveza, pues está hecha principalmente de cebada. Y la cebada es un cereal, que es uno de los nutrientes que también son muy importantes de cara al deporte, sobre todo más antes, para tener ese aporte de energía que nos dan los carbohidratos. Pero es verdad que también hay que ver un poco qué más viene con esa cerveza, ¿no? El que yo me tome esa cerveza después de hacer una carrera, después de jugar un partido de pádel, después de hacer una ruta en bici, pues claro, si esa cerveza viene acompañado con unos pinchos que al final van a ser torrenos o van a ser temas de casquerías, de guisos o tortilla de patata, pues al final son pinchos muy pesados que si yo estoy con la ruta en la bici y luego tengo que seguir haciendo más kilómetros, pues al final va a ser algo que va a afectar a nuestro rendimiento deportivo porque vamos a tener esa pesadez de estómago. Entonces, por eso sí que es importante que, oye, si me tomo esa cerveza, siempre que sea sin alcohol, no es un mal recurso. ¿Que prefiero tomarme el agua? Pues también es una buena alternativa, pero es verdad que en el agua, pues es agua, son 0 calorías, no hay polifenoles, por tanto no está esa función antioxidante de la fermentación y no están tampoco el carbohidrato de la cebada que también nos da más ese nutriente. Pero hay que tener cuidado con qué cosas acompañan esa cerveza, con esos pinchos, las cantidades que tomamos, son aspectos muy importantes para que al final haya un buen rendimiento deportivo y una buena recuperación. Pero si tomas cerveza sola en vez de tomar agua, sí es bueno. Ujú.
Si la cerveza es sin alcohol, nos está aportando ese aporte extra de los polifenoles. Si la cerveza fuera con alcohol, entonces ya no nos interesaría tanto porque el alcohol sí que es verdad que deshidrata más, hace que esos riñones se pongan más a funcionar, desequilibra más esa relación del sodio y del potasio a la hora de la tensión. Entonces es importante que sea sin alcohol y es verdad que esa cerveza sin alcohol puede ser una mejor alternativa que, por ejemplo, un Aquarius, que muchas veces se le acompaña así como la bebida del deportista, ¿no? El Aquarius, que ayuda a recuperar a nivel muscular. Es verdad que el Aquarius está enriquecido con ciertas vitaminas y ciertos minerales que vienen bien, pero tiene que ser un Aquarius que sea cero, para que no tenga ese aporte de azúcar. Pero lo que no se puede hacer es pensar que como vengo de hacer deporte y he estado quemando no sé cuántas calorías o he subido a la bici no sé cuántas horas, ya me puedo comer todo, ¿no? Ya mi deporte compensa comerme un plato gigante de paella, compensa comerme 2 helados. Pues no. Al final tenemos que hacer el deporte por disfrute y también comer por disfrute, pero escuchando nuestro hambre de forma moderada y sin acabar con una digestión pesada. Oye, me ha llamado la atención cuando hemos estado hablando fuera de micrófono. Mm. La cerveza con alcohol tiene un efecto diurético muy potente. Sí, exactamente, porque al final el alcohol lo que hace es poner a funcionar mucho el hígado y el riñón y al final lo que hace es como si fuera que elimináramos todos los líquidos. Entonces, si tú vienes justo de hacer una actividad física exhausta y más con estas temperaturas que va haciendo más calor y me tomo una cerveza con alcohol, pues claro, ya parto de estar menos hidratado porque he sudado, ¿no? Con el calor, con la actividad física y si encima se junta con esa otra parte de que tomo esa cerveza, que el alcohol es esa sustancia que hace que mi hígado, mis riñones se pongan a funcionar a tope y le eliminen, pues al eliminar el alcohol eliminamos también agua. Por eso no nos interesa tomar la cerveza con alcohol. Hablamos de cerveza sin, pero ahora cada vez hay más variedad. Hablamos de cerveza Mm. sin, hablamos de cero cero, hablamos de cero cero tostada, que ahora se ha puesto de Mm. moda. Hablamos de una cerveza, ay, ¿cómo se llaman? Las cervezas estas que son naturales, que son unas Ah, botellitas más pequeñas, las artesanales o las cervezas sin filtrar. sin filtrar. Exactamente. Sí. ¿Qué diferencias hay entre una y otra? Bueno, pues es verdad que cuando nos pedimos una cerveza sin, es una cerveza, vale, es sin alcohol, pero no es cero cero, es decir, significa que algo de alcohol hay, ¿vale? Cuando ya pido cerveza cero cero, quiere decir que hay cero de alcohol, ¿vale? Si yo miro la cantidad de alcohol que lleva esa cerveza y es algo obligatorio que tiene que estar escrito en el etiquetado, pues si me pido una sin, veremos que lo mismo lleva de alcohol 0,3 o 0,4. Cuando yo me la pido cero cero significa que es cero alcohol, no hay nada, ¿vale? Está completamente destilado y entonces no hay ese alcohol, ¿vale? Es decir, el alcohol se produce cuando se fermenta la cebada, pues en esa fermentación se produce el alcohol, ¿vale? Y luego, por ejemplo, las cervezas esas que son cero cero tostada, que también se han puesto muy de moda, es verdad que en ese tueste lo que estamos haciendo es, en los cereales cuando se tuesta, pues sale más el azúcar, ¿no? Sale más esa sensación de dulzor y hace que no sea tan amarga. Entonces, es verdad que la tostada, por ejemplo, para una persona que sea diabética, es algo que no nos interesa tomar, porque ya de por sí para una persona diabética la cerveza va a tener cereal que es cebada, la cerveza se suele acompañar con un pincho que hay que buscar que lleva. Si es un pincho de croqueta, de empanadilla, pues no me va a interesar para ese diabético porque es mucha carga de carbohidrato. Si el pincho fuera de jamón o unos boquerones o un salpicón de marisco, sería una muy buena alternativa para hacer que esa carga de glucemia no suba tanto. Y luego la cerveza sin tostar, o sea, tostada, por eso va a tener ese sabor más dulce, Ujú. es porque parte de ese cereal se ha tostado, se ha sometido a más calor y nos da ese dulzor. Y sin filtrar, pues quiere decir que al final, pues está sin filtrar y entonces es como que está un poco menos procesado. Es como, por ejemplo, cuando compramos el arroz blanco y el arroz integral tiene toda su fibra, está menos refinado y cuando compro un arroz blanco está más refinado y ha disminuido su cantidad de fibra. Pues de la cerveza sin filtrar es como que falta un paso por hacer. O sea, que es mucho mejor, por decirlo de alguna manera.
Bueno, no es que sea mejor, es que Más. simplemente pues es diferente y entonces pues tiene un poco más esas otras cosas que nos han quitado en la filtración y por tanto es más probable que esté más cargada de polifenoles. Esos polifenoles que son las sustancias naturales que están en la cebada, que son antiinflamatorios y antioxidantes. Pero al final lo importante con la cerveza es que no, es que me la tomo la cerveza sin filtrar o cerveza sin gluten, que también hay cerveza sin ¿Sí? gluten para los celíacos. Pues lo importante de esa cerveza es que sea sin alcohol, es decir, cero cero, y lo importante es la cantidad que consumimos, ¿vale? Y que sea pues algo puntual, esporádico, que no sea diario, que sea algo que disfrutemos, pero que sea en una cantidad controlada. Hablábamos de que la cerveza con alcohol es muy diurética. ¿Y todos los Ujú. alcoholes son diuréticos? Todo el alcohol, incluso los alcoholes, por ejemplo, de ron, whisky, de bebidas así más fuertes, al final originan ese impacto en nuestro hígado, ¿vale? Al final, todas esas bebidas que son alcohólicas se transforman al final en ese alcohol, llega a nuestro hígado y es por eso que hay que consumirlo con cuidado, porque si no puede originar el hígado graso alcohólico. Entonces es importante porque al final si no va dañando el funcionamiento de nuestro hígado. Nuestro hígado ya tiene que metabolizar muchas cosas de todos los alimentos que consumimos, de todo lo que comemos, al final se tiene que metabolizar y el hígado y el riñón hacen mucha función. Si aparte yo lo sobrecargo con tener que metabolizar cosas que son tóxicas o dañinas para la salud, como puede ser, pues yo qué sé, un alimento ultraprocesado que está cargado de grasas saturadas o de harinas refinadas o de azúcar simples o con el alcohol, pues todo eso sobrecarga nuestro riñón y por tanto es diurético porque hace que al eliminarlo perdamos más ese agua y nos deshidratemos, ¿no? Sabes de que salimos de fiesta y a la mañana siguiente, tengo la boca súper seca, no mato la sed, no paro de beber agua, me duele la cabeza. Es por esa función de que para eliminar todo eso que es tan tóxico, ha hecho un sobreesfuerzo que incluso ha eliminado de más el agua que tenemos y entonces nos hemos encontrado más deshidratados. Pero bueno, es un punto que es algo diurético que no me interesa, como sí que lo son, por ejemplo, unas infusiones, ¿no? Pues una infusión al final mejoro el consumo de agua, bebo más agua y hago que se movilice más, que no retenga líquidos y por tanto que me dé con una orina más clara. Cuando yo salgo de fiesta, al día siguiente, pues mi orina es muy oscura, huele muy mal y es por todo eso que estamos eliminando. Entonces, sin duda el alcohol es algo que tenemos que evitar y que moderar. ¿Es importante esperar un ratito después de hacer deporte para tomar alguna bebida? Es verdad que lo importante hay que saber qué deporte estamos haciendo, ¿no? No es lo mismo, pues voy a mi clase de pilates o a mi clase de yoga, que lo mismo es una actividad más ligera, que si venimos de hacer una carrera, una competición, o no es lo mismo si somos adultos o si somos niños, ¿no? Es decir, ningún niño, que hemos hablado que la cerveza sin alcohol, la cero cero, es más interesante que el agua porque nos aporta pues esos polifenoles, nos aporta esa carga de cebada de ese carbohidrato que nos ayuda más a la recuperación. Si somos un niño, pues no tenemos que tomar cerveza ni con ni sin alcohol, ¿vale? Pero sí que es verdad que más que nada, pues por no empezar a tomar esas bebidas, que nos acostumbremos a esos sabores y empecemos muy pronto con ese consumo, porque un adulto pues es más consciente, es más razonable y sabe parar y controlar la cantidad. Un niño pues no, pues puede que no tenga fin y al final se pase mucho con esa bebida. Entonces, lo importante es no que esperemos ese tiempo, sino observar qué nivel de sed yo tengo. Oye, tengo mucha sed, ¿cómo me encuentro? Estoy teniendo calambres musculares, fatiga muscular, me noto las piernas cansadas. Pues en función de eso, pues siempre hay que hacer un buen estiramiento. Eso es muy importante, igual que el calentamiento antes de la actividad, pues después el estiramiento y luego sobre todo ver qué hambre tengo o qué necesito. Por eso también cuando se termina la carrera como que les dan un plátano, ¿no? Para recuperar los niveles de potasio que hemos perdido durante el deporte. Entonces lo importante es que después de esa actividad bebiéramos o agua o una bebida cargada de sales, pues como cuando estamos malos de la tripa y nos hacemos ese suero que está cargado de minerales, pues recurrir a esa bebida para recurrir bien y recuperar bien nuestros minerales y luego tomar
o bien esa fruta, o bien tomar algo de proteína para que nos ayude a recuperar. Es verdad que si terminamos de hacer una actividad física y en poco tiempo vamos a comer, pues no tengo por qué comer nada entre medias. Si ya luego dentro poco va a haber mi plato bien proporcionado con la proporción del plato de Harvard, donde hay la mitad de verdura, un cuarto proteína y un cuarto cereal. Y así es como mantenemos bien el equilibrio de los nutrientes y mi deporte estará bien instaurado. Sí, pero lo que te preguntaba era, cuando tú terminas de hacer deporte, Ujú. una carrera, bicicleta, algo que sales sudando y acabas muy cansado, o correr, siempre te dicen que esperes un poco para beber. ¿Es Ah, cierto? a ver, para que como que no te dé el flato o así. Bueno, a ver, puedes beber, que también lo importante es que bebas en una cantidad pequeña, es decir, oye, pues le vamos dando sorbitos, vamos comiendo despacio, porque al final acabamos de hacer una actividad física que ha sido más exhausta, ha sido más potente, y al final mi estómago pues se tiene que ir asentando toda esa comida. Pero por eso tenemos que comer despacio y beber también en cantidades más pequeñas. Ya, ya, ya. Pero Pues sí que se puede hacer justo después. ¿Sabes? Justo después de que hayas terminado de hacer una carrera, pues tú te puedes plantear, ¿qué hambre tengo? Pues sí, mira, he acabado con mucho hambre porque pues he desayunado muy pronto, o sea, me ha hecho muy larga la carrera, he tardado más tiempo del que creía y tengo hambre. Pues vamos comiendo despacio para que nos vaya sentando bien. ¿Que no tengo nada de hambre y tengo más sed? Pues bebemos. ¿Que voy a comer dentro poco? No hace falta tomar nada porque ya vas a comer con ese plato equilibrado y se va a recuperar todo tu cuerpo del esfuerzo que has realizado. Pues Sandra, muchísimas gracias por la información, porque sí es cierto que hay mucha gente que termina de hacer deporte y va directo a tomarse la cerveza. Ujú. Les debe de esperar un poquito y cerveza sin alcohol. O Eso es, cero. exactamente, ese es el mensaje. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta Nos el vemos, próximo día, Vicky. Sandra. Nos vemos, hasta luego. Adiós.